Bueno, entonces si no hay dudas sobre este ejercicio, vamos a continuar. Vamos a ver. Tenemos ahora este ejercicio. Supongan que queremos hallar el valor de x. Eso nos pide el ejercicio. Hallar el valor de x. Ahí está. Hay que hallar el valor de x. Supongan que, pues sí, este ángulo, más bien supongan que este ángulo de acá mide x menos 2. Es decir, lo que vale este ángulo de acá es el grado 2. Ahí está, ese es el valor de x. Y supongan que este ángulo mide 50 grados. Entonces es información suficiente para encontrar el valor de x. A ver, copien el ejercicio. Bueno, entonces vamos a resolver este ejercicio. Supongan que el valor de este ángulo no es x menos 2. Es decir, vamos a responder la siguiente pregunta. Supongan que esto se quita. ¿Cuánto vale este ángulo? Díganme. ¿Cuánto vale este ángulo de acá? Si no estuviera el x menos 2. ¿Cuánto valdría? ¿Cuánto vale ese ángulo que está acá? ¿Cuánto vale si ahorita olvídense por un momento x menos 2, por un momento. ¿Cuánto vale este ángulo de acá? A ver, díganme. Me parece que alguien está respondiendo, pero no sé por qué no los oigo. O bueno, escríbanlo al chat, por favor. Bueno, sí, me parece que están diciendo, pero es que no los puedo oír, no sé por qué. Pero ustedes sí me pueden oír, ¿verdad? A ver, escriban al chat si me pueden oír. Vamos a ver. Bueno, sí, gracias. Entonces, mire, bueno, este ángulo, bueno, espero que lo hayan dicho, vale 50 grados. Son alternos internos. Ahí está, son los que se alternan de lugar. Este de 50 está en la parte de arriba y a la izquierda, hablando del interior. Y este otro de 50 está en la parte de abajo y a la derecha. Ahí está, son alternos internos. Entonces, ese ángulo de ahí vale 50 grados. Lo que vale este x menos 2 debe ser igual a 40 grados. Eso es lo que debe valer grados. Es lo que había dicho. Si esto no estuviera el x menos 2, ¿cuánto valdría el ángulo? 50 grados. Entonces, pues, debe valer 50 grados. Muy bien. Entonces, eso es lo que debe valer todo este ángulo. Todo el x menos 2. Debe ser grados. Qué bueno que lo respondieron. Bueno, eso me comentaron en el chat. Bueno, entonces, ahí está, x 50 grados. ¿De dónde también lo pueden ver? Pues que este ángulo de acá no son la misma figura, abajo que arriba. Entonces este ángulo mide 50 grados. Puestos por el vértice, x menos 2, ¿a quién debe ser igual? A 50 grados. ¿Está? ¿Y ya qué hacemos? Despejamos la x. El 2 está restando. ¿Cómo pasa al lado derecho? Entonces x debe ser igual a 50 más 2. Ahí está. 50 más 2, ¿cuánto es? 50. Ahí
Ahí está, entonces eso debe valer el ángulo. Es que diga, más bien X. 52. A ver, cópienlo. Ah, decía en el chat del Zoom, no del WhatsApp. Sí, aquí hay una parte que dice chat y ahí le pueden escribir. Ah, bueno, copien y me dicen, bueno, y me escriben sus dudas aquí en el chat del Zoom. Ah, bueno. Entonces sí, es el problema es también se puede resolver razonando. Miren. Ay, no. Espérenme. Ahí está. Miren. En sí ya quedamos, eso quedó muy claro, muy bien. Varios debe valer 50 grados. Es decir, si no estuviera el x menos 2 grados. Ah, bueno, entonces, ¿a qué número x al restarle 2 me da 50? Ah, pues 52 debe valer. Así 52 menos 2, ¿a cuánto es igual? A 50 grados. Ahí está. Por eso x debe valer 52 grados. Porque al restarle 2 me da... ¿Está claro? ¿Dudas hasta acá? Ah, bueno, entonces, si no hay dudas, o bueno, copien, terminen de copiar en lo que me preguntan sus dudas. Escríbenlas al chat, sus dudas. Ah, bueno. Entonces, si no hay dudas, vamos a seguir. Ahora vamos a ver semejanza de triángulos. Póngale semejanza de triángulos. Ahí está el título. Bueno, subtítulo. Bueno, entonces copien la diapositiva. Dice 2 cuando sus lados son A ver, copien el concepto y ahorita explico. Ahorita. Bueno, entonces, si ya copiaron, voy a escribir a qué se refiere con triángulos semejantes. El zoom está un poquito lento, digo esta transmisión, no sé por qué. Me avisa si se ve borroso o si se oye cortado, porfa, me avisan en el chat. Ah, bueno, entonces, ¿qué son dos triángulos semejantes? Supongan que... Ay, no. Supongan que tenemos... Ahí está. Y supongan que le hacemos... Ahí está. Lo duplicamos, digamos. Ahí está. Entonces estos dos triángulos son semejantes porque... ¿Qué hice? Lo dupliqué. Supongan, ¿no? Que los dupliqué. Hagan de cuenta que si este lado medía 3... Si este lado mide 5... 10, ¿no? Es decir, si un lado por 2, el otro también se va a multiplicar por 2. O no necesariamente puede ser por 2, también por 3. El punto es, hagan de cuenta que lo triplico todos sus lados. Si este mide 3, ¿cuánto mide este? 9. Si este mide 5, ¿cuánto mide este? 15. Digamos
6, ¿cuánto mide este? 18, sus lados. ¿A qué voy? A que si aumenta o se disminuye en una cantidad, todos los demás lados se deben aumentar o disminuir en la misma cantidad. Por ejemplo, si un lado lo multiplica por 3, todos los lados por 3. Y así son triángulos semejantes. Por darme cuenta, si este lado lo tripliqué, 3 por 3, 9, y este lado se duplicó, entonces ya no serían triángulos semejantes, porque se debió multiplicar por ¿cuánto? Por 3. Entonces todos deben estar a la misma proporción. A ver, copien la figura. De igual manera, si un lado se cuadruplica, si se multiplica por 4 un lado, pues todos se deben multiplicar por 4. O si se divide a la mitad, uno se dividirían a la mitad. O si se divide entre 3, pues sucesivamente. Son triángulos semejantes, son los que están a la misma proporción sus lados. A ver, copien la figura. Bueno, ya terminaron de copiar. Bueno, entonces vamos a ver los criterios de semejanza. Pongan como... vamos a ver criterios de semejanza. Ahí está. Es decir, con estos criterios nos permite saber cuándo dos triángulos son semejantes. Bueno, el primer criterio va a ser el criterio LLL, que significa lado, lado y lado. Nos dice lo siguiente: si todos los lados de los triángulos son proporcionales, entonces los triángulos son semejantes. Es decir, es lo que dije hace rato. Si un lado se multiplica por 2, pues todos los demás lados se multiplican por 2. Si un lado se multiplica por 3, pues todos se deben multiplicar por 3. Ahí está, deben estar a la misma proporción, deben ser proporcionales. O al revés, bueno, también si un lado se divide entre 2, pues todos se deben dividir entre 2. Y así sucesivamente, deben estar a la misma proporción. O todos se duplican, o triplican, o cuadruplican, etc. Sí, más bien todos se multiplican a la misma proporción. Bueno, copienle. Bueno, entonces ahora vamos a ver otro criterio. Criterio AAA, que significa ángulo, ángulo, ¿Qué nos dice esto? Que si todos los ángulos de los triángulos son iguales,
Es decir, que todos los ángulos son iguales. Entonces los triángulos son semejantes. Ahí está. Antes de que copien, se refiere a lo siguiente, miren. Si los triángulos son, todos los ángulos van a medir exactamente lo mismo. Los ángulos no varían. Es decir, miren, lo que varía es el arco. Este arco que dibujé acá, a este que acabo de dibujar, es mucho más grande que este de acá. La combinación es exactamente el mismo. Nada más lo que varía es la... Pero el ángulo es exactamente el mismo. Digamos, si este mide 30 grados, mejor este, ¿no? 40 grados. Medir 40 grados. Ahí está. Bueno, de manera general, si este mide A minúscula, este también va a medir B minúscula. Este va a medir B. Y si este mide C minúscula, este también C minúscula. Mismo. Bueno, copien el criterio. Bueno, ya copiaron. Bueno, ahora vamos a ver el criterio. Si alguien no ha copiado, me dice. Bueno, lo escribe al chat. Vamos a ver criterio. Vamos a ver lado, ángulo, lado. LAL, que significa lado, ángulo, lado. ¿Qué dice este criterio? Si se tienen dos lados iguales y un ángulo igual, entonces los triángulos son semejantes. Es decir, miren, antes de que copien, sería otra figura, copien otra figura. Para este criterio solamente necesito conocer dos lados del triángulo y un ángulo, no dos ni los otros dos ángulos. Ahí está, con saber que tenemos proporcionales y un ángulo igual, ya eso me asegura que son semejantes. Por ejemplo, bueno, digo, para que no crean que mide 4, entonces si se multiplicó por 3, ahí está. Si tenemos dos lados que se multiplicaron a la misma proporción y el ángulo entre ellos es igual en los dos triángulos, entonces ya asegura que los triángulos son semejantes. Ahí está, con ese criterio ya no necesito el tercer lado, ni los otros dos ángulos. Ya con eso es suficiente. A ver, cópienle. No, perdón, y copien el criterio, se me fue. Si se tienen, perdón.
Bueno, ¿ya copiaron? Ahora vamos a ver el criterio ángulo lado ángulo. Entonces este criterio lado ángulo. Bueno, con este criterio ya no es necesario conocer los dos lados, nada más necesito conocer un lado y dos ángulos. Es decir, este criterio dice lo siguiente: si se tienen dos ángulos iguales y un lado proporcional, entonces los triángulos son semejantes. Ahí está, los triángulos son semejantes. Es decir, antes de que copien este criterio, ya no es necesario conocer los otros dos lados. Nada más es necesario conocer un lado. Ahí está. Si se demuestra que este lado es proporcional y que tenemos dos ángulos iguales, ahí está, los ángulos que están que toca el lado de estos dos, entonces los triángulos son semejantes, ya me lo asegura. Ya no necesito saber los otros dos lados, ni el otro ángulo. Solamente con que tengamos dos lados iguales, dos ángulos iguales y un lado proporcional, ya con eso es suficiente. Entonces copien el criterio. Bueno, ¿ya copiaron? Entonces vamos a hacer ejercicios. Vamos a ver. Los criterios son nada más para saber cuándo dos triángulos son semejantes. Pero lo más importante, lo que es los ejercicios, cómo hacer los ejercicios. Vamos a ver. Déjenme abrir otra plantilla. Ahí está. Con semejanza de triángulos podemos determinar, por ejemplo, la anchura de un río. Es decir, luego dicen cuánto mide la anchura de un río, pero no se obtuvo esas medidas con una cinta métrica, ¿no? Se obtuvo aplicando triángulos semejantes. Con los triángulos semejantes se pueden acortar muchos ejercicios, se pueden simplificar muchos ejercicios. A ver, creo que aquí lo tengo. Ay, no. Ay, no se bloqueó. Ah, no, aquí está. Ahí está. Bueno, o mejor antes del problema del río, el problema del árbol. Porque el triángulo está volteado. Vamos a ver. No, este es el del faro. A ver, ahí está Vamos a ver qué pasa. Ahí está.
Entonces sí, por medio de semejanza de triángulos podemos calcular la altura de un árbol. Ahorita hacemos el del río, ahorita. Vamos a hacer primero este. Sí, disculpen, ese ruido es por fuera, no es de la calle, no es de acá. Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, a veces dicen, el árbol más grande del mundo mide tanto, ¿no? Mide tantos metros de altura. Pero esa medida no se obtiene con una cinta métrica, es decir, alguien no se sube hasta la cima del árbol. O no se suben por helicóptero. No lanzan una cinta métrica, ¿no? Entonces, ¿cómo se obtiene esas medidas entonces? Pues se obtiene con semejanza de triángulos. Entonces miren, hagan de cuenta que, bueno, aquí está la altura del árbol, ¿no? Que queremos medir su altura. Aquí digamos que es un palo, ¿no? O incluso puede ser una persona. Entonces, esta persona con su sombra, esta línea de A y B viene siendo la sombra de la línea EB. La línea rosa, esta línea EB, hagan de cuenta que es un palo que fijamos al suelo. Y AB, esta línea de acá, es su sombra. Entonces este palo con su sombra es un triángulo semejante al árbol con su sombra. Son triángulos semejantes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos dos ángulos rectos, dos ángulos de 90 grados. Por eso debe ser un palo recto, para que formen ángulos de 90 grados. Luego, esta línea de AB es proporcional a la línea de acá hasta acá, porque es parte de ella. Como es parte de ella, es proporcional. Y tenemos y de igual manera, este lado es proporcional a este. Entonces sí, son triángulos semejantes. Se cumplen los criterios de semejanza. O bueno, más bien, ¿por qué se forman triángulos semejantes? Porque esta es la luz del sol, digamos, esta línea. Y los atraviesa en el mismo ángulo de inclinación. Ahí está. Entonces ya tenemos dos ángulos iguales y un lado proporcional. Entonces ya se cumple el criterio ángulo, lado, ángulo. ¿Sí están de acuerdo? O bueno, no es importante aplicar los criterios, sino resolver. Por ejemplo, si la altura del árbol es X, ¿cuánto va a medir? Si esta altura de este palo mide, digamos, 1.5 metros. Luego también su sombra de ese palo, digamos que mide, por ejemplo, 2 metros. Es un ejemplo. Y luego esta línea de B hasta C mide, digamos, 10 metros. Ahí está. Entonces, si la línea desde B hasta C mide 10 metros y la línea de B hasta A mide 2 metros, y si la altura del palo que puse acá de E hasta B mide 1.5, ¿cuánto mide la altura del árbol X? A ver, copien el ejercicio. Bueno. Entonces, yo lo voy a resolver porque ya se me estaba acabando el tiempo de la clase. Entonces, miren, debemos averiguar cuántas veces se aumentó este triángulo chiquito que está acá. Es decir, los triángulos son semejantes. Este triángulo chiquito es semejante al triángulo grandote, todo esto de acá. Debemos averiguar cuántas veces es más grande el triángulo grande que el triángulo chiquito, este de acá. ¿Sí? Es como si yo tuviera precisamente estos dos triángulos. Ay, no. Es como si yo tuviera. Ay, olvídenlo. Son el triángulo grande y el triángulo chico. Si es que no me deja mover las líneas. Mejor déjenlo. El punto es que esos son los dos triángulos semejantes. Este triángulo chiquitito y el triángulo grandote. Debemos averiguar cuántas veces se aumentó ese triángulo chiquito. ¿Sí? Bueno, entonces
Para ello debemos, debemos averiguar cuántas veces se aumentó. Es decir, miren, el lado del triángulo chiquito, su base mide 2 metros. ¿Cuánto mide la base del triángulo grande? A ver, díganme, ¿cuánto mide la base del triángulo grande? La base del triángulo chiquito aquí está, desde A hasta B, son 2 metros. ¿Cuánto mide la base del triángulo grandote? Escriban al chat, por favor. Digo, quien ya lo haya observado. Digo al chat del Zoom. A ver, bueno, aquí ya. Ah, bueno, 10 metros. Ah, bueno, no. 10 metros es de acá, de la línea B, del punto B hasta el punto C, que es la base del árbol. Eso mide 10 metros. La base del triángulo grande no es ahí. Es desde A, desde la punta, hasta C, hasta la base del árbol. Eso es la base del triángulo grande. ¿Y cuánto mide? Pues 2 más 10, 12. Es toda la línea, desde A hasta C. Y mide 2 metros más 10 metros, 12 metros. Ahí está, eso es lo que mide la base del triángulo grande. A ver, cópienlo, cópienlo. Ah, bueno, entonces ahí va a terminar. Entonces miren, aquí claramente, del triángulo chiquito al triángulo grande, ¿cuántas veces es más grande? La base del chiquito con la base del grande. Ah, pues 6 veces, ¿no? 6 por 2, 12. Entonces significa que el triángulo chiquito se multiplicó por 6 para llegar al triángulo grande. Entonces, si la altura del triángulo chiquito vale 1.5, la altura del triángulo grande, ¿cuánto va a valer? Ah, pues 1.5 por 6 van a ser 9. 9 metros va a medir el árbol, que es la altura del triángulo grande. Ah, bueno, si no se entiende, bueno, podemos hacer ya la ecuación, hacerlo ya formal. Para encontrar el lado X, debo dividir la altura del triángulo grande entre su base. Esa altura del triángulo grande entre su base. Ah, bueno, entonces, ¿cuánto mide la base del triángulo grande? 12. ¿Y esto a cuánto es igual? Si aquí yo agarré primero la altura del triángulo grande, aquí voy a poner la altura del triángulo chiquito. ¿Cuánto vale la altura del triángulo chiquito? 1.5. Entre la base del triángulo chiquito, que ¿cuánto es? 2. Y ya después, el 2 se está dividiendo, ¿cómo va a pasar allá? Multiplicando. Entonces, el 2 se va a pasar arriba, multiplicando al 1.5. Bueno, esta cuestión de la fórmula es poner lo siguiente. Si yo pongo altura del triángulo grande, lo divido entre su base, entre base del triángulo grande. Y aquí a la derecha, si aquí yo agarré primero altura del triángulo grande, aquí voy a poner altura del triángulo chiquito. Entre su base, entre base del triángulo chiquito. Así debe ser proporcional. Lado del triángulo grande entre su otro lado. Y aquí debe ser proporcional. Si esto es altura del triángulo grande, aquí debe ser altura del triángulo chiquito. Altura y base con base. Y así es como se plantea la ecuación. Y ya el 2 se está dividiendo. ¿Cómo pasa ya? Multiplicando. De abajo, el 12 de estar abajo dividiendo, pasa arriba, multiplicando al 1.5. Ahí está. Y se divide entre de 2. Bueno, entonces multiplicamos 12 por 1.5 es 18. Y 18 entre de 2 es 9. 9 metros, ahí está. Lo mismo que habíamos obtenido acá. Entonces la altura del árbol es 9 metros. Bueno, entonces me envían por mensaje cualquier duda. Nos vemos la próxima clase.